marcada cianosis en labios y también en extremidades. Los laboratorios, en la biometría hemática lo que más llama la atención es la anemia, leucocitosis, a predominio de segmentados, 84%, callados, un 6%, una velocidad de eritrosedimentación acelerada, la creatinina elevada, las transaminasas, fíjense, elevada, una PCR en rango bacteriano, alteración en la coagulación y la gasometría con una acidosis respiratoria descompensada, ¿no? Fíjense el cuadro clínico hasta acá, pareciera ser como un cuadro de vías respiratorias altas que se complicó con una neumonía, ¿no? Se le toma una radiografía de tórax y esta es la radiografía de tórax. El paciente con esta radiografía, obviamente, acá lo trataron como una neumonía, antibióticos de amplio espectro, pero el paciente no mejora. Una semana después persiste con náuseas térmicas, malestar general, le toman este electrocardiograma. Pues el electrocardiograma nada relevante, si acaso un infradesnivel en B1, el resto del electrocardiograma, un poco de desviación del eje tal vez, pero nada patológico, ¿no? Se le hace un ecocardiograma y en el ecocardiograma lo que llama la atención es esta de acá, ¿no? Es la válvula tricúspide que se ve con imágenes muy hiperecogénicas, ¿no? Fíjense acá, y cuando se le hace fíjense acá, esta es la aurícula izquierda, este de acá el ventrículo, y acá la vegetación, ¿no? Una vegetación, una masa oscilante, fíjense cómo peliculado, ¿no? Que está adherido a esta válvula de acá, y ahí tienen la vegetación. Entonces, por eso el paciente no mejoraba, por eso persistía con altas técnicas, la biometría hemática cada vez más infeccioso, y en los cultivos, obviamente, como vamos a ver más adelante, que el cultivo los hemocultivos son vitales para el diagnóstico de endocarditis. Y como vemos también acá, el ecocardiograma es vital en el diagnóstico, ¿no? Tal es así que actualmente el ecocardiograma ingresa como criterio mayor para el diagnóstico de endocarditis. Antes no, antes todo era hemocultivo, ¿no? Pero actualmente ya un ecocardiograma patológico como esto de acá ya cuenta como un criterio mayor. Vamos a verlo más adelante. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la endocarditis infecciosa? Es una enfermedad potencialmente mortal, dice, ¿no? Acá, que se asocia a una alta tasa de mortalidad. ¿Por qué se asocia con alta tasa de mortalidad? Justamente por esto de acá, ¿no? Por las complicaciones como tal. Eventos embólicos, pues acá va a depender de qué válvulas están afectadas. Habitualmente las válvulas más afectadas son las del corazón derecho, ¿no? La tricúspide y la pulmonar. Si tenemos una vegetación en la tricúspide, pues los émbolos van a ir hacia el pulmón, ¿verdad? Pero ahora si tenemos una afectación de la válvula mitral o la válvula aórtica, estos émbolos sépticos pueden ir al cerebro, ¿no? Y producir un accidente cerebrovascular, ¿no? Pero de tipo isquémico, ¿no? También, aparte de producir eventos embólicos, producen extensión perivalvular, es decir, producen destrucción alrededor de la válvula como tal, destrucción valvular y al final pues eso termina causando insuficiencia cardíaca, ¿no? Por eso la endocarditis infecciosa acá te dice que es una enfermedad potencialmente mortal, porque la tasa de mortalidad es muy alta, ¿no? Justamente por todo eso. Por los eventos embólicos hacia el pulmón y hacia el cerebro sobre todo. Sabemos que los eventos isquémicos a nivel cerebral pues son mortales. Sabemos que, por ejemplo, las neuronas sin oxígeno no viven mucho tiempo, ¿no? Igual sin glucosa. Entonces imagínate que este evento vaya y tape la cerebral media, pues una gran parte de la masa encefálica va a estar sin oxígeno, sin glucosa, y es un tejido neuronal que pues termina una apoptosis, ¿no? Entonces los eventos embólicos son muy frecuentes, ya sea en el pulmón o a nivel cerebral. La extensión perivalvular igual, destrucción del mismo tejido perivalvular, y al final esto termina causando insuficiencia, ¿no? Estas son las principales complicaciones y son la causa de por qué la endocarditis infecciosa tiene alta mortalidad, ¿sí? Y como vimos en el caso, el ecocardiograma es vital para hacer diagnóstico de endocarditis infecciosa, porque con el ecocardiograma vemos de manera, por así decirlo, en vivo las válvulas, ¿no? Vemos la tricúspide,
mitral, la aórtica y la pulmonar. Si hablamos de endocarditis infecciosa, actualmente ya existen guías de lo que es la endocarditis infecciosa, ¿no? Esta del 2015, la última guía actualizada, hay uno después del 2018 que prácticamente es la misma, ¿no? Pero ya existen guías de consensos donde te hablan de los cómo hacer el diagnóstico de endocarditis infecciosa, te hablan de criterios mayores, criterios menores, cuándo definir un criterio mayor, qué es un criterio menor, cuándo consideramos endocarditis de acuerdo a los criterios mayores y a los criterios menores. Y acá está un resumen de los criterios modificados de Duke, ¿no? Estos criterios están en esta guía. En esta guía están todos estos criterios de acá. Tenemos criterios mayores y criterios menores. Dentro de los criterios mayores tenemos 6. Los primeros 4 con evidencia microbiológica, con hemocultivos positivos, no los primeros 4. Ya en los segundos 2 con afectación endocárdica, y acá entra el ecocardiograma, ¿no? Antes el ecocardiograma no estaba considerado como criterio mayor, pero actualmente el ecocardiograma sí tiene validez como un criterio mayor. Más adelante vamos a ver cuando hacemos diagnóstico con cuántos mayores, cuántos menores y todo lo demás, ¿sí? Entonces, dentro de los criterios mayores tenemos la evidencia microbiológica. Acá tenemos que poner en evidencia o tenemos que aislar a la bacteria con hemocultivos positivos. Pero, ¿cuántos hemocultivos y de qué microorganismos estamos hablando? Si hablamos de endocarditis, hay microorganismos típicos y microorganismos que no son tan típicos, como lo vamos a ver más adelante. Es un criterio mayor cuando tenemos un microorganismo típico en 2 hemocultivos separados, ¿no? Si yo puedo aislar la misma bacteria, un microorganismo típico, en 2 hemocultivos separados, ya considero como un criterio mayor. Otro criterio mayor, cultivos persistentemente positivos de un organismo típico, extraído con una diferencia de 12 horas entre ambos hemocultivos, ¿no? Ahora, cuando tenemos un paciente con sepsis y todo el tiempo anda con fiebre, elevación de la biometría hemática y todo lo demás, estos pacientes se lo toman varios hemocultivos, ¿no? Y otro criterio para definir como criterio mayor que habla todos los hemocultivos, le dice igual o mayor a 3 cultivos positivos, con el primero y el último separados al menos de 1 hora. Hay escuelas que toman hemocultivos cada 15 minutos, cada hora, cada 12 horas. Entonces, otro criterio para definir un criterio mayor para endocarditis es de 4 cultivos que 3 sean positivos, ¿no? Y serología positivo para esta bacteria. Esta bacteria es un organismo o una bacteria o un microorganismo típico para endocarditis infecciosa, ¿no? Entonces, si encontramos esta bacteria, no solo en el hemocultivo, sino una serología positiva, es decir, una reacción antígeno-anticuerpo para esta bacteria, también se considera como un criterio mayor para endocarditis. Entonces, la primera parte de los criterios de Duke nos habla de evidencia microbiológica, hemocultivos positivos. ¿Cuánto tiempo de separación? ¿Cuántos cultivos? Todo eso viene acá. En la parte de abajo te habla de la evidencia de afectación endocárdica, evidencia en ecocardiograma bidimensional, ¿no? Ya sea por una masa intracardíaca oscilante, el ecocardiograma que acabamos de ver, cumple con esta definición, masa intracardíaca oscilante en el aparato valvular, o en materiales implantados, en válvulas mecánicas, en válvulas biológicas, absceso perivalvular, existencia parcial de una nueva válvula protésica, o, fíjense acá, nos habla de una evidencia Doppler de una insuficiencia valvular reciente sin causa. Una insuficiencia mitral inexplicable puede ser considerado como un criterio mayor en la clasificación de Duke, ¿no? Entonces, actualmente el ecocardiograma entra como criterio mayor, ya sea con una evidencia ecocardiográfica bidimensional de una masa intracardíaca o también simplemente como una insuficiencia de reciente aparición, una insuficiencia aórtica que previamente no lo tenía, sin causa aparente, pues podríamos considerarlo como un criterio mayor en los criterios modificados de Duke para endocarditis. ¿Sí?
Dentro de los criterios menores tenemos tres grupos: los principales, los fenómenos inmunológicos y la evidencia microbiológica. Dentro de los criterios menores nos habla de predisposición a la enfermedad cardíaca o al uso de drogas acá, fiebre mayor a 38 grados, fenómenos vasculares, émbolos arteriales mayores, artefactos pulmonares sépticos, aneurisma micótico, hemorragia intracraneal, hemorragia conjuntival y las lesiones de Janssen, que ahorita lo vamos a ver en fotos, ¿sí? Y dentro de los fenómenos inmunológicos tenemos los nódulos de Osler, las manchas de Roth, que ahorita lo vamos a ver en fotos, la glomerulonefritis y un factor reumatoide positivo también se considera como un criterio menor para endocarditis infecciosa. Y acá también nos habla de evidencia microbiológica, es decir, hemocultivo positivo, pero que no cumple como criterio mayor. Tenemos un solo hemocultivo positivo, no cumple como criterio mayor porque acá nos habla de dos hemocultivos separados, positivos separados de al menos 12 horas. Pero si yo tengo acá un solo hemocultivo positivo, entonces no cumple como criterio mayor, pero puede ir como un criterio menor, ¿sí? Serología positiva para infección activa por un organismo híbrido, ¿no? Entonces, criterios mayores y criterios menores. Dentro de los criterios menores también están los fenómenos inmunológicos y la evidencia microbiológica. De todo esto de acá, lo que deberíamos conocer muy bien son estas de acá, las lesiones de Janssen, los nódulos de Osler, las manchas de Roth, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, estos criterios mayores y criterios menores deberíamos de recordarlos al momento de sospechar de un paciente con endocarditis infecciosa. Evidencia de microbiológica, es decir, hemocultivos positivos. Evidencia de afectación endocárdica con el ecocardiograma y los criterios menores. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre estas lesiones de Janssen y los nódulos de Osler? Acá, los nódulos de Osler son nódulos eritematosos dolorosos, sobre todo en la punta de los dedos de las manos y los pies, así como en la punta, ¿sí? Nódulos eritematosos dolorosos en la punta de los dedos, ya sea de las manos y de los pies. En cambio, las lesiones de Janssen son máculas eritematosas no dolorosas, ¿no? En la palma de las manos y en la planta de los pies. Este es un fenómeno inmunológico, en cambio este es un criterio menor general, ¿sí? Y las manchas de Roth, obviamente esto lo ven los oftalmólogos, que son hemorragias retiniales con centro pálido, así como vemos en el mano. Hemorragia retinial con un centro pálido en su interior. Estos son criterios menores de la endocarditis infecciosa y es más frecuente de lo que se piensa, ¿no? El detalle está en sospecharlo, ¿no? Tenemos un paciente mucho tiempo internado por una neumonía y el paciente no mejora, tenemos que pensar en endocarditis. Y tenemos que buscar criterios mayores y criterios menores. Criterios mayores, pues conocen hemocultivos, ¿sí? Hemocultivos positivos y con el ecocardiograma. Pero los criterios menores podemos buscarlos, ¿no? De manera, pues, clínicamente. Otros datos de endocarditis infecciosa son estas hemorragias en astillas, como lo vemos acá en la imagen, ¿no? Líneas de sangrado delgadas, entre rojas y café, rojizas, por debajo de las uñas, ¿sí? Hemorragias en astilla en la endocarditis infecciosa, más de las lesiones de Janssen, los nódulos de Osler, que decíamos que son dolorosos, y las manchas de Roth. Endocarditis infecciosa, buscando criterios clínicos. ¿Por qué los mayores? Pues es más de laboratorio y de ecocardiograma, ¿no? Pero los criterios menores podemos buscarlos clínicamente. Todo esto de acá lo podemos buscar de manera Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Podemos tener diagnóstico definitivo, una endocarditis probable o factible, y ya definitivamente buscar otro diagnóstico, ¿no? Diagnóstico definitivo cuando tenemos una evidencia patológica de vegetación intracardíaca o embolizada o un absceso intracardíaco. Esto ya es por anatomía patológica, ¿no? Diagnóstico definitivo cuando tengo dos criterios mayores o un criterio mayor y tres menores.
o cuando tengo 5 criterios menores. ¿De qué criterios estamos hablando? De estos de acá. No, 2 criterios mayores. Microorganismo típico en 2 hemocultivos separados y un ecocardiograma, evidencia de afectación intracardíaca bidimensional por ecocardiograma. O hemocultivo positivo más una insuficiencia o una resucitación valvular reciente sin causa aparente, ¿no? Entonces, diagnóstico definitivo, obviamente con anatomía patológica, o cuando tengo 2 criterios mayores, ya sea microbiológico o por ecocardiograma, un criterio mayor y 3 menores, o definitivamente 5 criterios menores. Diagnóstico definitivo de endocarditis infecciosa. Endocarditis probable o factible cuando tengo un mayor y un menor. Debo seguir estudiando al paciente. O cuando tengo 3 menores. Es una endocarditis probable. Lo voy a tratar como endocarditis, pero tengo que seguir investigando para llegar al diagnóstico, para confirmarlo o descartar el diagnóstico. ¿Sí? Diagnóstico alternativo cuando la resolución de los síntomas sucede 4 días después del uso de antibióticos. Como vamos a ver más adelante, el tratamiento de la endocarditis es muy prolongado, ¿no? Antibiótico a dosis altas y por tiempo prolongado. Si yo estoy pensando en endocarditis, le doy antibiótico y la sintomatología resuelve 4 días después, entonces no era una endocarditis, ¿no? Porque la endocarditis tarda en resolver. Entonces, juntando los criterios mayores y menores, yo puedo tener diagnóstico definitivo de endocarditis, una endocarditis probable o factible y definitivamente descartado, y debo buscar diagnósticos alternativos. Diagnóstico definitivo cuando tenemos evidencia patológica, eso es anatomía patológica, ¿no? O cuando tengo 2 criterios mayores, un mayor y 3 menores, o cuando tengo 5 criterios menores. Endocarditis probable o factible cuando tengo un mayor y un menor, o 3 menores. Y definitivamente cuando tengo que buscar otras opciones. ¿Por qué? Porque la sintomatología resolvió después de los 4 días del uso de antibióticos. Ahora, ¿quiénes pueden tener endocarditis infecciosa? Los pacientes internados que tienen accesos vasculares, como ese paciente que tenía neumonía. Y acá están todos los factores de riesgo para desarrollar endocarditis. Las cardiopatías congénitas son un factor de riesgo, ¿no? Una enfermedad cardíaca adquirida, por ejemplo, la fiebre reumática, la enfermedad de Chagas, catéteres vasculares permanentes, hay pacientes internados en las terapias intensivas, que están con catéter central, una semana, 2 semanas, dispositivos intracardíacos y prótesis valvulares, el marcapaso, una válvula mecánica o biológica, los pacientes que tienen inmunodeficiencias o los inmunodeprimidos, las personas que utilizan drogas intravenosas, los que tienen una sepsis por el estafilococcus aureus, también el estafilococcus coagulase negativo, o los que tienen sepsis por hongos, ¿no? Todos estos pacientes tienen factores de riesgo para desarrollar endocarditis. Obviamente la cardiopatía congénita es el sustrato predominante de endocarditis infecciosa en niños mayores de 2 años. ¿Por qué? Porque habíamos comentado que en cardiopatías congénitas, por ejemplo, hay estenosis o insuficiencia de alguna parte del corazón, ¿no? O hay comunicaciones entre 2 cavidades de diferentes. Pasa que el flujo acelerado y el flujo turbulento que producen estas cardiopatías congénitas predisponen a desarrollar endocarditis. Sabemos, cuando vieron esto en la parte de fisiopatología, tenemos bacteremias asintomáticas permanentemente, todos nosotros en algún momento, ¿no? En algún momento de la vida, bacterias están circulando en la sangre, pero esas bacterias no se adhieren si yo no tengo una afectación cardiovascular en el endocardio. Pero si yo tengo una estenosis, una insuficiencia valvular, una cardiopatía congénita, entonces esas bacteremias asintomáticas, las bacterias terminan colonizando el endocardio y ahí es donde desarrolla la endocarditis, ¿no? Entonces, son factores de riesgo para desarrollar endocarditis.
¿Cuáles son las indicaciones para realizar un ecocardiograma ante sospecha de endocarditis infecciosa? ¿No? Cuando tengo una válvula protésica o un dispositivo intracardíaco. ¿No? Si tengo un paciente que tiene una válvula biológica o mecánica, es un factor de riesgo muy importante para endocarditis, ¿no? Y por ende debo solicitar un ecocardiograma, ¿no? Cuando tengo un ecocardiograma transtorácico que no es muy concluyente, incluso lo puedo pedir un ecocardiograma transesofágico, ¿no? Cuando tengo un ecocardiograma transtorácico, igual debo confirmarlo con un transesofágico, ¿no? Y así, un algoritmo de cuándo pedir un ecocardiograma en los pacientes con endocarditis. Habíamos comentado que el ecocardiograma juega un papel importante actualmente en las endocarditis. Fíjense acá, esta es la válvula pulmonar, de la rama derecha a la rama izquierda de la arteria pulmonar. Y fíjense cómo acá en la válvula pulmonar aparece una vegetación, ¿no? Una masa adherida, un pediculado que está adherido a la válvula pulmonar. Y así aparecen las vegetaciones. Y muchos de estos, por ejemplo, esta masa, este tejido, lo que puede hacer es liberarse de acá e ir hacia el pulmón y obstruir una parte del pulmón y causar una embolia pulmonar, ¿no? Entonces, dependiendo de qué válvula esté afectada, si el émbolo va hacia el pulmón o va hacia el cerebro. Entonces, actualmente el ecocardiograma es fundamental para, no solo para diagnosticar, sino para hacer seguimiento de las vegetaciones como tal, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en el ecocardiograma? Vegetaciones, lesiones obstructivas o formación de algún absceso en algún lugar del corazón. ¿Qué es una vegetación? ¿Qué es un absceso? ¿Qué es una perforación? ¿Qué es una fístula? ¿Qué es un aneurisma? Pues acá, definición por cirugía y definición ecocardiográfica. Por ejemplo, una vegetación que es por ecocardiografía, una masa intracardíaca oscilante o no oscilante en la válvula u otras estructuras endocárdicas, o en un material intracardíaco implantado. Masa intracardíaca oscilante, dice. Y esto de acá será una masa intracardíaca oscilante, sí, cumple con la definición, ¿verdad? Y así, cualquiera de estos hallazgos, estos de acá, cualquiera de estos hallazgos en el ecocardiograma, entonces es un criterio para endocarditis, ¿no? Una vegetación, un absceso, un pseudoaneurisma, una perforación valvular, una fístula, aneurisma de la válvula, licencia de una prótesis valvular, entonces son hallazgos para considerar una probable endocarditis. Tal es así que actualmente los criterios del DUC modificado y este autor han creado o han propuesto una nueva clasificación para la endocarditis con ecocardiograma como criterio mayor en la endocarditis, ¿no? ¿Cuáles son ellos? La vegetación, el absceso y la licencia de una prótesis valvular. Cuando encontramos alguno de ellos, entonces ya podemos considerar como criterio mayor. Acá tenemos otra endocarditis, fíjense, esta es una válvula mitral. Fíjense cómo acá la válvula mitral y acá aparece una masa, ¿no? Oscilante. Fíjense acá, masa oscilante intracardíaca. Y esto mismo condiciona insuficiencia mitral. Y cuando la masa o la vegetación crece más, lo que hace es destruir las válvulas, ¿no? Ruptura de las cuerdas tendinosas, insuficiencia de esa válvula, y luego los pacientes tienen insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando veamos por ecocardiograma así una imagen como esta de acá, o es una vegetación o es un trombo. Los trombos muchas veces suelen tener esta imagen, los trombos periculares sobre todo. Ya cuando hacemos el diagnóstico de endocarditis infecciosa, ya sea por hemocultivos positivos o con ecocardiograma, como es el caso de acá, damos el tratamiento, ¿no? Obviamente el tratamiento siempre va dirigido de acuerdo al microorganismo identificado, ¿no? Cuando hacemos hemocultivo, el hemocultivo no solo nos da el microorganismo que se aisló, también te da la sensibilidad, ¿no? Y la resistencia antibiótica. Habitualmente los gérmenes más frecuentes son los estafilococos, ¿no? Los estafilococos que son sensibles a la penicilina y los que son resistentes a la penicilina. Cuando son sensibles a la penicilina podemos utilizar oxacilina, que no tenemos acá, pero tenemos algo bien similar que es la cloxacilina, ¿no? Fíjense, cloxacilina, 4 a 6 semanas, asociado a gentamicina entre 3 a 5 días, pero cuando la válvula es una quilla.
Ya cuando la válvula es protésica, entonces más tiempo. Cloxacillina entre 6 a 8 semanas, asociado a gentamicina o rifampicina. Siempre. Ahora, cuando el estafilococo es resistente a la penicilina o a la methicilina, entonces es vancomicina más aminoglucosa. Y el tiempo lo propio, 4 a 6 semanas. Ahora, si la válvula es protésica, vancomicina entre 6 a 8 semanas, asociado con gentamicina 2 semanas, o vancomicina asociado a rifampicina entre 6 a 8 semanas. Como ven, el tiempo es muy, pero muy prolongado. Muy prolongado. Ya si con el tratamiento no podemos, por ecocardiograma, la masa no disminuye de tamaño o incluso la masa incrementa de tamaño, entonces los pacientes son candidatos a cirugía cardiovascular, ¿no? Cuando hacemos cirugía cardiovascular de las vegetaciones, cuando existe un fracaso del tratamiento médico, cuando el paciente está en insuficiencia cardíaca por destrucción de las válvulas, dehiscencia de una prótesis valvular, abscesos miocárdicos o perivalvulares, embolismo a repetición, ya sea pulmonar o cerebral, endocardítis, ¿no? Entonces estos son las indicaciones para una cirugía cardiovascular en los pacientes con endocarditis que no mejoran con el tratamiento antibacteriano. Y si el tratamiento va mejorando, pero se le vuelve a dar el mismo tratamiento. No, el mismo tratamiento, pero prolongado. Prolongado. Por eso 6 a 8 semanas. Si vas guiando con el ecocardiograma. Si va disminuyendo de tamaño, entonces va bien y le continúa el tratamiento. Cada 6 a 8 semanas. 8 semanas, ¿cuánto? 2 meses. Tiene que ser endovenoso en ese caso. Podemos hacer prevención en algunos pacientes, por ejemplo, los pacientes que tienen cardiopatías congénitas, los pacientes que tienen válvula biológica, ya sea mecánica o biológica. Entonces, en esos pacientes, cuando tienen, qué sé yo, una extracción dental, cuando tienen una cortadura y necesitan una sutura, entonces en esos pacientes se tiene que hacer profilaxis, ¿no? Profilaxis, dependiendo, si no son alérgicos a los beta-lactámicos, suficiente con una amoxicilina o una clindamicina. Ahora, si son alérgicos a los beta-lactámicos, la cipromicina y la rifampicina también se puede utilizar, ¿no? Intolerancia oral, ampicilina 2 gramos intramuscular o intravenoso, y intolerancia oral o alérgicos a la penicilina también se puede utilizar la clindamicina. Lo bueno de la clindamicina es que tenemos endovenoso y entonces, el tratamiento de la endocarditis es muy, pero muy prolongado, 6 a 8 semanas, guiado por ecocardiograma, ¿no? Tiene que haber una disminución progresiva de la vegetación cerebral. Si no, podríamos considerar fracaso al tratamiento médico entre 6 a 8 semanas después y el paciente va a cirugía a resección de la vegetación, ¿no? O si el paciente tiene datos francos de falla cardíaca de manera persistente, cuando la prótesis valvular se está moviendo del lugar, que existe una licencia de la sutura, cuando existe abscesos a nivel miocárdico, a nivel perivalvular, embolismos a repetición o endocardítis. Son las indicaciones para llevar a la cirugía a estos pacientes. Tenemos factores de riesgo para desarrollar endocarditis de alto riesgo y de bajo riesgo. Por ejemplo, una comunicación interauricular es un factor de riesgo para endocarditis, pero es de bajo riesgo, ¿no? En cambio, una prótesis valvular es un factor de alto riesgo para endocarditis. Valvulopatía mitral y aórtica, acá entran los pacientes con fiebre reumática, ¿no? Una comunicación interventricular, la persistencia del conducto arterioso son factores de alto riesgo para desarrollar endocarditis. Todas las cardiopatías cianóticas son factores de riesgo para endocarditis. Y obviamente la coartación de aorta, que también es un factor de riesgo, de alto riesgo para desarrollar endocarditis. Una cardiopatía ya operada y un prolapso de la válvula mitral y una comunicación intraauricular son factores de riesgo, pero de bajo riesgo. Y la profilaxis en los pacientes que tienen todos estos de acá, profilaxis antibiótica antes de desarrollar cualquier procedimiento. Desde una curación de una caries dental, ellos tienen que recibir profilaxis antibiótica 30 minutos antes del procedimiento como tal. Y creo que eso es todo. El tratamiento en niños es el mismo, solo dosis kilopesa, ¿no? El tratamiento es el mismo. Cloxacillina, adultos y niños, solo en los niños dosis kilopesa.
el mismo. Acá les estamos dando el tratamiento en caso de que sea estafilococo, que es el agente más frecuente, ¿no? Pero puede haber otra bacteria. Pero siempre los hemocultivos vienen con sensibilidad y resistencia, ¿no? Te dice qué bacteria es, a qué medicamentos son sensibles y a qué medicamentos son resistentes. Se van guiando con hemocultivos y ecocardiograma. Bien. Eso es todo, amigos. Nos vemos en el examen si no tienen alguna duda, pregunta. ¿Me pasa las diapos, Doc? Señor, ¿me pasas la tele? ¿Qué? Ah, tú le damos nuestro paso. La letra. ¿Ya te digo? No, dale la letra, please. ¿Que me lo pasa al Telegram? ¿Qué busco?